Hola, una aclaración sobre la clase pasada. Dije que el desarrollo perturbativo de la teoría de cuerdas tenía sentido si este factor lambda que poníamos en la exponencial era menor o igual que 1, pero bueno, esto claramente está mal, ¿no? O sea, el desarrollo perturbativo tiene sentido si lambda es mucho menor que 1, es decir, si cada contribución de, de cada superficie con topología mayor contribuye menos que la anterior, ¿no? O sea, es la manera en que el desarrollo perturbativo tiene sentido. Bueno, de todas formas, en esta clase voy a retomar el tema, o sea, vamos a volver a discutir un poco más en detalle cómo es el desarrollo perturbativo en teoría de cuerdas. Vamos de las amplitudes de scattering, ¿no? Vamos a recordar un poco lo que dijimos la clase pasada. Las amplitudes de scattering en teoría de cuerdas entonces se calculan mapeando cuerdas entrantes y salientes. O sea, tenemos, supongamos que tenemos dos cuerdas cerradas que se unen y se vuelven a separar. Y calculamos estos procesos mapeando las cuerdas entrantes y salientes a puntos sobre una superficie compacta, superficies en 2 dimensiones, donde los números cuánticos de los estados de cuerda entrante y salientes están contenidos en operadores de vértice que se insertan en algunos puntos definidos sobre las superficies en 2 dimensiones. Estos puntos en los que se insertan los operadores de vértice, no lo dije, pero se llaman punturas. Usamos en la hoja de mundo métrica euclídea. Por un lado, porque así podemos usar las técnicas de teorías de campos conformes que aprendimos en las clases anteriores, y por otro lado, porque las métricas euclidias no tienen singularidades, y en cambio las métricas con signatura lorentziana pueden tener singularidades. Vimos en particular cómo hacer el mapa del cilindro al plano, y para diagramas más complicados, con varias cuerdas entrantes y salientes, uno tiene que elegir el factor conforme de manera de mapear todas las cuerdas entrantes y salientes a algunos puntos sobre la esfera, digamos, si calculamos en el caso a nivel árbol. Y esto sigue valiendo para superficies con manijas o agujeros, donde las cuerdas externas se mapean a puntos sobre esferas con G manijas, donde habíamos dicho que G, que es el género de la superficie, también mide el número de loops, ¿no? O el número el orden en la expansión perturbativa. Los números cuánticos de los estados de cuerdas entrantes y salientes, o sea, los estados de las cuerdas externas, son generados por operadores locales que están insertados en esos puntos, y esos son los que llamamos operadores de vértice. O sea, haciendo el mapa conforme, la hoja de mundo se transforma en una superficie de 2 dimensiones con partículas entrantes y salientes que están insertadas a través de los operadores de vértice, que son operadores locales, en algunos puntos sobre las superficies en 2 dimensiones. Y en este sentido, los operadores de vértice se pueden pensar como proyecciones conformes de los estados asintóticos
que contienen los números cuánticos que corresponden a los estados de cuerda que estamos considerando. Como solo se sabe construir operadores de vértice para estados on-shell, entonces las amplitudes de scattering de partículas on-shell son funciones de correlación de operadores de vértice sobre la hoja de mundo. Y otra cosa que dijimos la clase pasada es que no se necesita agregar términos de interacción a la acción de Polyakov, porque todas las interacciones están contenidas en la topología de la hoja de mundo. O sea, en la teoría perturbativa, resumiendo, las amplitudes de n puntos, vamos a escribir una amplitud con n partículas externas, es una suma sobre superficies de género desde 0 hasta infinito de la amplitud a cada género. Y esto es entonces una suma sobre géneros de 0 a infinito de un cierto factor, que este factor es el factor de peso, o sea que depende, no solamente depende de la topología, o sea, habíamos visto que esto es e a la menos lambda chi, pero cuando hay inserciones de operadores, contiene también el factor de proporcionalidad que no especificamos cuando definimos los operadores de vértice. Ahora voy a volver a discutir esto, pero bueno, en definitiva, que calcular una amplitud de scattering con n estados de cuerda externos es equivalente a sumar sobre todas las superficies de género arbitrario, desde 0 a infinito, un factor que contiene el peso de cada superficie y eventualmente los factores de proporcionalidad en la definición de los operadores de vértice, y la integral sobre todas las métricas. Ahora voy a usar H para la métrica de la hoja del mundo, ¿no? Porque G lo voy a usar para el género, así no hacemos confusión. Métrica de la hoja de mundo. Entonces, tenemos que hacer la integral funcional sobre las métricas, sobre los campos X, y la integral sobre los puntos de inserción de los operadores de vértice, que en este caso serán n, y llamamos B sombrero a la dependencia, digamos, el vértice 1 en Z1, Z barra 1, de momento 1, y así hasta n operadores de vértice. Y tenemos la acción de Polyakov, que depende de X y de H. Entonces tenemos que sumar sobre todas las topologías de la hoja de mundo con el factor de peso correspondiente, hacer la integral funcional sobre los campos, que son las métricas y los campos X, las coordenadas espacio-tiempo, e insertar un número n de operadores de vértice. Esto es una amplitud de scattering en teoría de cuerdas. La generalización a cuerda abierta es directa, o sea, lo único que hay que hacer es incluir superficies con bordes. Los bordes se pueden obtener a partir de las superficies cerradas, eliminando discos en las superficies que no tienen borde. O sea, habíamos visto que el número de Euler lo podemos escribir como 2 menos 2 veces el número de manijas o género menos el número de bordes de la superficie. Para las cuerdas no orientadas hay que agregar además hojas de mundo no orientadas.
Estas hojas de mundo no orientadas son superficies donde hay caminos cerrados que no se pueden contraer, en los cuales si uno transporta paralelamente un par de vectores, estos vectores cambian su orientación. Un ejemplo simple es la banda de Moebius. La banda de Moebius aparece si uno considera la propagación de una cuerda abierta, y en principio, digamos, si consideremos una cuerda abierta que se propaga, describe una franja. Entonces uno puede pegar los extremos para formar un cilindro. Si uno identifica los extremos, forma un cilindro. Esta es una de las topologías que aparece en la suma de cuerda abierta. Pero también se pueden pegar los bordes haciendo una transformación omega. O sea, si uno hace una transformación omega y luego pega los bordes, entonces esto da la banda de Moebius. Este es el cilindro, esta es la banda de Moebius. Las hojas de mundo no orientadas se pueden obtener a partir de las orientadas, agregando lo que se llama crosscut. No sé cómo se traduce. Crosscut, pero un crosscut se obtiene si uno saca un disco de una superficie e identifica los puntos opuestos sobre el borde del disco. O sea, uno tiene una superficie, corta un disco de la superficie y hace una identificación de los bordes del disco que cortó, de los lados opuestos del borde del disco. Por ejemplo, el plano real proyectivo, el RP2, se puede definir como el espacio de todas las líneas que pasan a través del origen en R2. O también se puede definir como la esfera, donde uno hace identificación de los puntos antipodales. Topológicamente, el plano proyectivo es la esfera con un crosscut. Sería la banda de Moebius, por ejemplo, la banda de Moebius es un semiplano, o sea, es un hemisferio de la esfera. Si a ese hemisferio le sacamos un disco, formamos un cilindro, y si le pegamos un crosscut, o sea, identificamos los lados opuestos del borde del disco, pegamos otro crosscut y se obtiene lo que se llama la botella de Klein. Entonces, el plano proyectivo, la banda de Moebius y la botella de Klein se obtienen agregando crosscuts cuando uno tiene que considerar hojas de mundo no orientadas. La esfera, el disco y el plano proyectivo corresponden a nivel árbol de la cuerda. La esfera, si consideramos solo superficies no orientadas, tenemos solo la esfera. Si superficies no orientadas cerradas. Si tenemos cuerdas abiertas y cerradas orientadas, ¿no? O sea, la esfera si tenemos solo cuerdas cerradas orientadas. Si tenemos cuerdas cerradas y abiertas orientadas, tenemos que considerar la esfera y el disco. Y si incluimos superficies no orientadas, con cuerdas cerradas y abiertas, tenemos que agregar el plano proyectivo. Este es el nivel árbol. El nivel de un loop, o sea, el primer nivel excitado,
un loop de cuerdas contiene al toro si uno tiene solo hojas de mundo orientadas de cuerda cerrada. Si uno incluye cuerdas abiertas, o sea que puede tener bordes, entonces uno tiene una teoría de cuerdas cerradas y abiertas con bordes, en ese caso tiene el toro y el cilindro. Y si se incluye las hojas de mundo no orientadas, entonces tiene la banda de Möbius y la botella de Klein. Estas son las superficies que aparecen a un loop. Y el número de Euler, en ese caso, si incluimos la orientación, es 2 menos 2 veces el número de manijas, menos el número de bordes, menos el número de crosscaps. Y, bueno, como ya dijimos la clase pasada, es un invariante topológico. Entonces, introducimos en la acción de Polyakov el término E a la menos lambda chi, que nos cuenta, nos cuenta la topología, nos dice cuál es el orden del desarrollo perturbativo. Y definimos la constante de acoplamiento de la cuerda como E a la lambda. Entonces, cada término del desarrollo perturbativo va a estar pesado con un factor de la constante de acoplamiento de la cuerda, que lo llamamos GS, a la menos chi, más el número de operadores de vértice de cuerda cerrada, más 1/2 el número de operadores de vértice de cuerda abierta. O sea, NC es el número de inserciones de operadores de vértice de cuerda cerrada y NA de cuerda abierta. Habíamos visto que agregar una manija a la superficie, o sea, supongamos que tenemos una cuerda cerrada que se propaga, agregar una manija es equivalente a emitir y reabsorber una cuerda cerrada. Y esto es equivalente a insertar dos operadores de vértice de cuerda cerrada, o sea, uno que se emite y otro que se reabsorbe. Y en la cuerda abierta, agregar una manija al borde, o sea, recordemos que las interacciones se dan en el borde, agregar una manija al borde agrega un borde, ¿no? O sea, esto, agregar una manija al borde en cuerda abierta cambia B en B más 1, y esto equivale a insertar dos operadores de vértice de cuerda abierta. En el caso de la cuerda cerrada, agregar una manija cambia G en G más 1, corresponde a insertar dos operadores de vértice de cuerda cerrada, y en el caso de cuerda abierta, agregar una manija en el borde es equivalente a agregar un borde, o sea, cambiar B en B más 1, y esto corresponde a emitir y reabsorber una cuerda abierta, o lo que es equivalente, insertar dos operadores de vértice de cuerda abierta. Entonces, el diagrama más simple de cuerda cerrada en interacción es el de una cuerda cerrada que se parte en dos, y este diagrama es proporcional a la constante de acoplamiento de la cuerda, que es E a la lambda, y vamos a ver que lambda
lo vamos a ver más adelante, que lambda es el valor de expectación del campo del dilatón, que habíamos visto que es uno de los campos no masivos que aparecen en el espectro de la teoría. No es un parámetro arbitrario, sino que está relacionado con el valor de expectación del dilatón. Cualquier rescaleo de la constante de acoplamiento, GS, se puede absorber en la acción y en la normalización de los operadores de vértice. Entonces vamos a volver a lo que tenemos que calcular, que es la amplitud de n estados. Esto es la suma. Vamos a hacer el caso de la cuerda cerrada orientada, de manera que tenemos un único género por cada orden de perturbación. Acá tenemos una constante que depende de la topología y tenemos que integrar sobre las métricas los campos X a la menos la acción de Polyakov, y tenemos el producto de los n operadores de vértice insertados sobre la superficie Entonces, tenemos que resolver esto. Sabemos que por invariancia de gauge, los difeomorfismos y Weyl, tenemos que dividir sobre el volumen del grupo de gauge, ¿no? Para evitar el sobreconteo, la integral de caminos, tenemos que dividir sobre el volumen de los difeomorfismos y Weyl, ¿no? El volumen del grupo de gauge. Entonces, para integrar sobre todas las métricas, primero fijamos una métrica particular. La habíamos llamado la métrica fiducial. Sabemos, en principio, cómo cambia una métrica por difeomorfismos y transformaciones de Weyl, pero en una superficie de Riemann general, no todas las métricas se pueden generar a partir de una métrica dada con una transformación conforme. Entonces vamos a revisar un poquito. O sea, esto siempre se puede hacer localmente, o sea, siempre localmente uno puede llegar a una métrica dada en 2 dimensiones mediante transformaciones de coordenadas, difeomorfismos y transformaciones de Weyl, pero en una superficie de Riemann de género arbitrario hay obstrucciones globales, o sea, esto uno no lo puede hacer globalmente. Entonces vamos a mirar un poco más en detalle esta cuestión. Las transformaciones de la métrica son las transformaciones de Weyl y los difeomorfismos estos Xi son los parámetros de difeomorfismos, y esto lo vamos a reescribir como 2 omega tilde. Bueno, acá hay algunos factores que por ahí no los había considerado la vez anterior, pero bueno, es una cuestión de cómo uno define el factor de Weyl. Esto que estoy comentando ahora, estoy siguiendo el libro de Blumenhagen, el capítulo 6, Blumenhagen, Lust y Tyson, que está muy bien explicada toda esta cuestión. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué es este omega tilde, y voy a definir un operador P. P actuando sobre Xi a B. Este operador P es un operador que mapea vectores en tensores simétricos sin traza. O sea, es un operador
que actúa sobre vectores y nos da tensores simétricos sin traza. O sea, produce lo siguiente: derivada covariante del vector, simétrica, y le quita la traza. Y omega tilde, o sea, este 2 omega tilde, absorbe el factor de traza, es 2 omega menos derivada C, psi C. O sea, la parte de la traza siempre se puede cancelar con una elección apropiada del factor de Weyl, que en este caso lo llamé omega. Entonces, para que el gauge, supongamos que queremos considerar una métrica relacionada por transformaciones de Weyl con la métrica H sombrero, AB. Para que sea posible esta transformación, para que sea posible globalmente, lo que tiene que suceder es que tiene que haber un vector que esté definido globalmente o sea, tiene que existir un vector xi A que cumpla que P actuando sobre xi es igual a TAB, donde TAB son tensores simétricos sin traza o de traza nula. O sea, para que el gauge HAB igual a E a la 2 phi H sombrero, AB, sea posible globalmente, tiene que existir un vector que esté definido globalmente, o sea, tiene que existir un vector xi A definido globalmente, que cumpla que P por xi da un tensor simétrico sin traza arbitrario. Si este operador P tiene modos ceros, quiere decir si existe un vector xi sub 0, tal que P sobre xi 0 es igual a 0, o sea, xi 0 es el modo cero del operador P. Si existe un xi 0, entonces cualquier solución, para cualquier solución xi, existe también la solución xi más xi 0. ¿no? O sea, si hay una solución xi y hay un modo cero del operador P, también es solución xi más xi 0. Y en este caso, o sea, cuando existen modos ceros del operador P, el fijado de gauge no es completo y todavía se pueden hacer reparametrizaciones que son absorbidas por transformaciones de Weyl, que son los que habíamos llamado las simetrías residuales. Sabemos que esto puede pasar y ahora vemos que esto pasa cuando hay modos ceros de este operador P. El operador adjunto, vamos a definir P daga, es el operador adjunto de P, mapea tensores simétricos sin traza a vectores, o sea, hace la operación opuesta, ¿no? P daga actúa sobre los tensores simétricos sin traza y nos da vectores.
y tiene esta forma, menos 2 derivada b de t a b. Y ahora los modos ceros de P daga son tensores simétricos sin trazas que no se pueden escribir como, o sea, entonces los modos ceros de P daga son vectores TAB que no se pueden escribir como P por Xi. O sea que P por Xi es un tensor simétrico sin traza, pero no todo tensor simétrico sin traza se puede obtener actuando con el operador P sobre un vector. Entonces, si hay modos ceros de P daga, o sea, si tenemos P daga actuando sobre T igual a 0, esto recordemos que es un vector, entonces en este caso, si hay modos ceros del operador P daga, el producto de Xi con P daga sobre T0, el producto interno se define como la integral en la superficie en 2 dimensiones, raíz de menos h a b por el producto de Xi a con P daga T0 b. Esta es la definición de producto interno, ¿no? Entonces, si hay modos ceros del operador P daga, entonces resulta que el producto interno de Xi con P daga por T0 se puede escribir, podemos integrar por partes, y esto es lo mismo que el producto interno de P sobre Xi por T0. ¿Está bien? Entonces, si hay modos ceros, si hay modo cero de P daga, esto lo que significa es que los modos cero de P daga son deformaciones de la métrica que no se pueden absorber por reparametrizaciones y rescaleos de Weyl. Entonces, lo que estamos diciendo es que si no existen los T sub 0, o sea, si no hay modo cero de P daga, entonces el fijado de gauge es posible globalmente. Entonces se puede fijar el gauge globalmente, no hay obstrucciones. Esto vale en particular para el gauge conforme, pero bueno, para cualquier gauge, o sea, si uno fija la métrica a lo que llamábamos la métrica fiducial, cualquiera, y entonces si no hay modo cero del operador P daga, esto se puede hacer siempre globalmente, y en este caso las ecuaciones derivada b t a b igual a 0 tienen soluciones que están definidas, ¿no? O sea, la ecuación... ¿okay? Sí, o sea, repito porque dije esto mal. Entonces, si no hay modos ceros del operador P daga, entonces el gauge se puede fijar globalmente. Pero si los hay, o sea, si pasa esto, este es el operador P daga, si pasa esto, entonces no hay soluciones definidas globalmente. Bien definidas, ¿no? O sea, no se puede hacer
en todo punto de la superficie no se puede hacer, no se puede llevar la métrica a la métrica fiducial. Bueno, volvamos un poquito sobre la ecuación P psi AB igual a 0. Esta es la ecuación de Killing conforme. Recordemos que esto era derivada a psi B más derivada de psi A menos derivada C, psi C H a B, y esto es lo que se llama la ecuación de Killing conforme. Y las soluciones de esta ecuación son los vectores de Killing conforme. Que los vamos a escribir como vectores de Killing conformes. O sea, a diferencia de los vectores de Killing usuales, que son los que generan isometrías del espacio-tiempo, los vectores de Killing conformes generan rescaleos de Weyl, y en particular preservan el gauge conforme. Entonces, volvamos a examinar la medida de la integral sobre las métricas. O sea, ahora tenemos que hacer la integral sobre las métricas, pero ahora vemos que hay algunas obstrucciones globales a hacer esta métrica igual a una métrica fiducial usando simplemente transformaciones de Weyl y de diffeomorfismos. Entonces, ¿cómo hacemos ahora esta integral? Primero, fijamos una métrica particular. Fijamos una métrica fiducial, HAB. En una superficie de Riemann general acabamos de decir que no todas las métricas se pueden generar a partir de H sombrero AB con diffeomorfismos y transformaciones de Weyl. Si el operador pedaga tiene modos ceros, o sea, en particular, si pedaga sobre T es igual a 0, entonces esto no es posible. No es posible llevar toda métrica a la métrica H sombrero. Y entonces podemos clasificar los puntos sobre el espacio de métricas. O sea, un punto en el espacio de métricas es una clase de equivalencia de métricas donde dos métricas están en la misma clase de equivalencia si se pueden transformar entre sí por diffeomorfismos y Weyl. O sea, vamos a decir que dos métricas están en la misma clase de equivalencia si están relacionadas por diffeomorfismos y Weyl. Esto es lo que se llama el espacio de módulos, o sea, lo que se llama el espacio de módulos. Lo vamos a llamar MG. Es el espacio de todas las métricas
a las que le sacamos todas las posibles transformaciones de Weyl y diffeomorfismos. O sea, vamos a ver que este espacio tiene una dimensión finita. Lo que quiero decir es que cuando dividimos, cuando hicimos la integral de caminos de la acción de Polyakov, vimos que podíamos cancelar el volumen del grupo de Gauge, que era el grupo de los diffeomorfismos y de Weyl, fijando una métrica fiducial y introducíamos los vectores de Killing y los factores de Weyl y podíamos cancelar el volumen del grupo conforme. Ahora lo que estamos diciendo es que cuando uno hace este fijado de Gauge, todavía queda un número finito de parámetros, digamos, de parámetros que clasifican las métricas que no son equivalentes por diffeomorfismos y Weyl. O sea que ahora la integral de caminos de la acción de Polyakov se reduce a una integral sobre el espacio de módulos. O sea, una vez que matamos el volumen del grupo de Weyl y de diffeomorfismos, nos queda todavía una integral sobre el espacio de módulos que es de dimensión finita. Y la dimensión es igual al número de modo cero del operador pedaga. O sea, recordemos que las obstrucciones a poder llevar una métrica cualquiera a una métrica particular por diffeomorfismos y Weyl estaban contenidas en los modos ceros del operador pedaga. Entonces ahora nos va a quedar una integral sobre un número finito de parámetros que parametrizan los modos ceros del operador pedaga. Entonces, lo que se hace en una superficie de Riemann general es separar la integral sobre las métricas, o sea, ahora tenemos que hacer la integral sobre las métricas, las vamos a separar en una integral sobre los factores de Weyl, una integral sobre los diffeomorfismos, y vamos a tener otra integral sobre los módulos, que los vamos a llamar así. En realidad es una integral finita. Vamos a tener una cierta cantidad de módulos, o sea, acá vamos a escribirlo así. Como un producto. Ahora vamos a ver cuántos módulos hay en cada superficie y llamémoslos a estos módulos, los llamamos tau. Entonces, la integral funcional sobre las métricas, o sea, una vez que dividimos por el volumen del grupo conforme, vimos que cancelamos estas integrales y nos queda una integral de dimensión finita sobre los módulos, de manera que cada métrica se puede alcanzar a partir de una única métrica sobre una de las órbitas del grupo de Gauge, ¿no? O sea, sobre una porción del grupo de Gauge. Entonces, vuelvo a decirlo, supongamos que tenemos la métrica de referencia, es HAB. O sea, elegimos un punto sobre la órbita de Gauge que elegimos. Entonces, un punto lo llamamos HAB. La transformación de esta métrica va a tener un factor de Weyl los diffeomorfismos y ahora va a haber un número finito de parámetros que son estos tau por la derivada de la métrica con respecto a tau. O sea, la métrica ahora depende de estos parámetros y entonces la transformación de la métrica es la suma de una transformación de Weyl, una transformación de coordenadas y el resto, tau sui,
son los que se llaman parámetros de módulos. Estos tau sub i se llaman módulos o parámetros de módulos. Entonces, se puede, bueno, en particular se puede absorber las partes de traza de los últimos dos términos en el primero, o sea, uno puede cambiar delta omega en un delta omega tilde, que será delta omega más un medio derivada c de xi c más un medio de la suma sobre i de delta tau i por HAB derivada de HAB con respecto a tau i. O sea, esta derivada i quiere decir derivada con respecto a tau i. Entonces, toda la parte de traza se puede en principio deshacer con una transformación de Weyl, pero la transformación general de la métrica, entonces, se descompone como una transformación de Weyl. Los vectores de Killing conformes y estos parámetros de módulos por unos ciertos, bueno, las derivadas de la métrica están clasificadas, las derivadas de las métricas con respecto a los parámetros de módulos. Estos mu AB son unos objetos que se llaman diferencial de Beltrami. Bueno, no voy a dar muchos detalles. Pero quiero mostrar un poco cuáles son las dificultades que aparecen cuando uno intenta definir la métrica globalmente sobre toda la superficie. Entonces, esta es una descomposición general del espacio de las métricas, y entonces resulta que la integral sobre las métricas, como dije recién, bueno, ya lo dije, ¿no? O sea, se descompone en la integral sobre los factores de Weyl, bueno, ahora sería omega tilde, la integral sobre los vectores de Killing conformes y el producto de los parámetros de módulo. La norma en el espacio de las métricas, el módulo al cuadrado de la variación de la métrica, entonces se descompone en una parte que tiene que ver con las transformaciones de Weyl, los vectores de Killing conformes, estoy calculando el producto interno, más el módulo el módulo al cuadrado de los módulos. Entonces, cuando hacemos cuando transformamos la métrica, hacemos esta transformación de las métricas a los factores conformes, a los factores de Weyl, los difimorfismos y los módulos, tenemos que definir un jacobiano. Y en particular, el jacobiano de la transformación contiene el determinante de, bueno, el determinante de un medio, como uno lo calcula, de este operador P daga con P, pero hay que sacarle los modos ceros, o sea, pongo una prima porque el determinante del operador hay que, no podemos integrar sobre los modos ceros de P, que son, o sea, los modos ceros de P son los vectores de Killing conforme, ¿no? Entonces, el efecto de los vectores de Killing conforme ya se tuvo en cuenta en la transformación de la métrica,
en la integral sobre el factor de Weyl. Por eso, cuando hacemos esta transformación de coordenadas, es como una transformación de variables de integración, digamos. Pasamos de integrar en las métricas a integrar sobre el factor de Weyl, los vectores, los difeomorfismos y los módulos. Pero en los difeomorfismos tenemos que sacar los vectores de Killing conformes, que ya los incorporamos en el factor de Weyl. Entonces, vuelvo a decir lo que estoy diciendo. Localmente, toda métrica plana se puede mapear, digamos, localmente toda métrica se puede mapear a la métrica plana. Vamos a poner estos factores. O sea, localmente siempre se puede hacer. Siempre se puede mapear cualquier métrica a una métrica plana localmente. Las transformaciones conformes, z que va a f de z y z barra que va a f barra de z barra, solamente cambian el factor conforme de la métrica. Las transformaciones conformes cambian el factor conforme de la métrica, en este caso lo llamé phi, pero si el operador pedaga tiene modo 0, entonces, en ese caso, existen métricas sobre la hoja de mundo que no se pueden obtener a partir de otra por difeomorfismos y por Weyl. En este caso, si hay modo 0 del operador pedaga, hay métricas que no se pueden obtener a partir de otra, por ejemplo, la fiducial, mediante transformaciones de Weyl y difeomorfismos. Hay obstrucciones globales en la superficie que no permiten obtener cualquier métrica a partir de otra de esta manera. Entonces se dice que estas métricas tienen distintas estructuras conformes, o sea, todas las métricas que no se pueden obtener a partir de otra por difeomorfismos y transformaciones conformes tienen estructura conforme distintas. Las métricas que no están relacionadas por transformaciones conformes con la métrica plana, o sea, las métricas que no cumplen esto, tienen la siguiente forma. Se pueden escribir como 2 veces e a la 2 phi tilde módulo de z más mu por dz barra, donde este mu es el diferencial de Beltrami que introduje antes. Bueno, se pueden escribir de esta forma. O sea, todas las métricas que no están relacionadas con una métrica dada mediante difeomorfismos y Weyl se pueden escribir de esta forma. O sea, no son conformes al plano, pero son conformes a una métrica de esta forma. Bueno, entonces sabemos que podemos elegir coordenadas complejas locales, o sea,
podemos cubrir la hoja de mundo con parches de coordenadas conformes, que los vamos a llamar U sub A, parches de coordenadas conformes o complejas. Y la métrica, entonces, tiene la forma dos veces E a la phi sub A en cada parche de ZA al cuadrado, en cada parche. Y en las superposiciones de parches, UA intersección UB, cuando las intersecciones son no nulas, las funciones de transición son necesariamente analíticas. Entonces, las funciones que mapean un parche en otro de transición en la intersección de los parches son funciones analíticas. Esto define un sistema global de coordenadas complejas y un sistema de parches de coordenadas analíticas se llama una estructura compleja. Un sistema de parches con coordenadas analíticas se llama una estructura compleja. Y una variedad con una estructura compleja es una superficie de Riemann. Es una manera formal de definir superficies de Riemann. Para superficies de Riemann, una estructura compleja es lo mismo que una estructura conforme. Y se puede ver que el estudio de superficies de Riemann es equivalente al estudio de las propiedades de invariancia conforme de variedades de Riemann en dos dimensiones. Y esta equivalencia entre estructuras complejas y estructuras conformes es algo que solo vale en dos dimensiones. En dimensiones más altas, no, esto no es así. Bueno, voy a hacer un descanso. Voy a hacer un descanso ahora. A ver si me conviene hacer un descanso. Sí, voy a hacer un descanso ahora y después vamos a ver entonces. Voy a repetir un poquito antes de ir al descanso lo que estamos diciendo. En superficies de Riemann generales, o sea, en una superficie de Riemann arbitraria, acá habíamos escrito la amplitud, para calcular esta amplitud, la amplitud de scattering de n partículas en teoría de cuerdas, o de n cuerdas, tenemos que sumar sobre todas las superficies con distintas topologías, sobre todas las topologías, y hacer la integral sobre las métricas, sobre todos los campos de la acción de Polyakov con el producto de las inserciones de operadores de vértice. El problema en una superficie de Riemann general es que no todas las métricas
están relacionadas con una métrica dada mediante transformaciones de coordenadas y transformaciones de Weyl. Esto que habíamos hecho cuando calculamos la función partición, o sea, calculamos la integral de caminos de la acción de Polyakov, y cancelamos el volumen del grupo conforme con la integral sobre los factores de Weyl y las transformaciones de coordenadas, es algo que en una superficie de Riemann general no se puede hacer, porque hay obstrucciones globales. Uno en cualquier superficie de Riemann no puede poner todas las métricas en una forma dada mediante transformaciones de Weyl y diffeomorfismo, sino que están estas obstrucciones globales que están dadas por estos módulos. Ahora, en la próxima hora, vamos a hablar un poquito más de estos módulos. Hay un número finito de obstrucciones globales en distintas superficies de Riemann, y bueno, esto implica que va a haber un número finito de integrales, o sea, la integral sobre las métricas, que en el caso de la acción de Polyakov, cuando hicimos el procedimiento de Faddeev-Popov, habíamos cancelado toda la integral sobre las métricas, la habíamos convertido en la integral sobre los fantasmas. Vamos a ver que cuando hay superficies de Riemann generales, tenemos que además agregar esta integral sobre los módulos. Bueno, hago un descanso ahora y a ver. Seguimos en un rato.